exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Transmitimos este programa en vivo en nuestras redes sociales a través de nuestras cuentas de Twitter, de Plan B, revista Plan B, y Facebook, revista Plan B. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tenemos en las noticias del día, Fermín? Hoy es un día político, esencialmente, luego del escándalo de los supuestos... con los supuestos chats entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. Ha habido reacciones y al parecer esto empantanará de alguna manera la elección o no de la terna enviada por el presidente de la República para nombrar a nuevo vicepresidenta o vicepresidenta del Ecuador. Así es, les contamos que hace pocos minutos se instaló en el hemiciclo virtual la Asamblea Nacional del Ecuador para analizar la terna que el presidente de la República envió para nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República. A lo largo del día ha habido una serie de interpretaciones, de debates, un intenso ajetreo a través de medios virtuales, de chats, de conferencias de Zoom. Recordemos que los asambleístas, como el resto de la población, están mayormente confinados en sus casas, en sus provincias, en la mayoría de ellos en el interior de la República, y se conectan. Ha habido un intenso ajetreo político que esta vez se ha trasladado a los grupos de WhatsApp y a las redes sociales. Los asambleístas están analizando, de lo que conocemos, varias opciones sobre qué hacer con esta terna. En primer lugar, hay la posibilidad de que uno de los integrantes de la terna aglutine los 70 votos que se requieren para ser electo vicepresidente de la República. Pero a lo largo del día, varios bloques han reiterado que rechazan o se niegan a votar por figuras como María Paula Romo o Juan Sebastián Roldán, quedando solamente la tercera persona, Alejandra Muñoz, como una posibilidad de acuerdo político que podría conseguir estos 70 votos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que ha tomado cuerpo a lo largo del día lo mencionó la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, que la Asamblea Nacional devuelva esta terna al legislativo por medio de una resolución, la devuelva, al gobierno, y sea el presidente el que envíe una nueva terna. Pero esto plantea otra serie de problemas. En primer lugar, no está expresamente normado en la Constitución que la Asamblea Nacional pueda devolver la terna. Eso podría ser considerado, y así se han manifestado abogados como Ramiro García, podría ser considerado como que la Asamblea omitió pronunciarse sobre la terna, y esto significaría, en la interpretación del gobierno y de algunos sectores cercanos al gobierno, jurídicos y académicos, que debería ser electa vicepresidenta de la República la persona que la encabeza, es decir, la señora abogada María Paula Romo. Esa sería una interpretación. La otra es que la Asamblea sí se ha pronunciado, en este caso negando la terna, y por lo tanto el gobierno debería mandar otros nombres, porque también hay otra polémica entre abogados. Ustedes saben, los abogados son muy propicios a la polémica. Hay otra polémica entre abogados que dice que por lo menos debieron renunciar o no ser funcionarios públicos los 3 integrantes de la terna. Esto no se sabe todavía. La Asamblea Nacional se instaló hace pocos minutos en su hemiciclo virtual y estamos siguiendo las incidencias de la sesión. ¿Qué te parece, Juan Carlos? ¿Estamos frente a un empantanamiento de este asunto o habrá la posibilidad de que alguno de los 3 miembros de la terna alcance los 70 votos? Estas sorpresas a veces se dan, ¿no? Sí, es probable. Yo reduciría a 2 posibilidades, porque es lo que dicta la Constitución. La norma es clara. El Congreso no puede devolver la terna. No está contemplado que devuelva la terna.
porque sería una cosa inacabable, pues, digamos, la Constitución en ese sentido previó que si a mí no me gustan los tres, yo como asamblea, pues mande otros tres, más o menos así, hasta que mande uno que me guste. Y eso es, claro, inadmisible también porque empantanaría aún más una situación. Entonces la Constitución no contempla técnicamente, enfáticamente, la devolución de la terna. O sea, el Congreso tiene, la Asamblea, dos opciones. O elegir uno de la terna, con acuerdo político, o no elegir a ninguno de la terna. O sea, puede rechazar, puede ordenar resolver que se le devuelva, no tiene ese efecto jurídico. Si el Congreso rechaza la terna, no elige, devuelve, la vicepresidenta es la primera de la terna, perdón el lapsus calamitis. La vicepresidenta es la primera de la terna. Esas son las únicas dos posibilidades. Esa es una interpretación también que hay. La Constitución es enfática al señalar en que se elige uno de los integrantes o no se elige. A mí también me parece que esa es la lectura. Pero en todo caso, veamos qué es lo que ocurre, porque también hay la posibilidad de que alguno de los tres integrantes de la terna obtenga los 70 votos, en especial después de la publicación ayer por varios medios de comunicación de la grabación en la que el ex asambleísta Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero hablan, al parecer, de acuerdos políticos y mencionan hasta 11 veces a la señora Romo, se refieren a ella como María Paula en varias ocasiones. Esto ha sido utilizado entre los legisladores como un elemento más para oponerse a la votación de María Paula Romo, quien a principios de la semana solamente contaba con 18 votos seguros de los 70 que necesita. Esto está complicando entonces lo que ocurre a esta hora en la asamblea. Ellos están conectados. Recordemos que los asambleístas se conectan en línea por medio de un sistema híbrido. Por un lado tienen un Zoom y por otro tienen una aplicación que les permite votar desde sus teléfonos celulares. Y hablando de Eliseo Azuero, hoy hubo una audiencia en la que se le dictó a este asambleísta de Sucumbíos prisión preventiva a él y a 12 personas más por el caso del hospital de Pedernales. Azuero está siendo investigado por sus relaciones, al parecer no muy santas, con Daniel Mendoza, ex asambleísta por la provincia de Manabí, y quien estaría involucrado en la trama del supuesto reparto de hospitales. Aunque Azuero había dicho que iba a ir a la a la audiencia, finalmente no apareció. Bueno, quería recomendarles el trabajo que acaba de publicar códigovidrio.com de Arturo Torres y María Belén Arroyo, donde abren las cuentas y los contratos que habría tenido el hoy legislador Eliseo Azuero. Recordemos que él ya fue legislador hace bastantes años, y él aparece, según este informe, como contratista del Estado con un patrimonio de más de 5,3 millones de dólares, sobre una serie de contratos que se dieron, sobre todo contratos vinculados a la reconstrucción de Manabí después del terremoto, es decir, contratos que obtuvo en el gobierno de Rafael Correa o la empresa, según esta información que acaba de publicar códigovidrio.com. Así es, eso con relación a Eliseo Azuero, pero otras dos personas sobre las cuales la justicia ha actuado el día de hoy son el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. En el caso de Abdalá Bucaram ha sido llamado a juicio por el delito supuesto presunto de tráfico de armas y municiones. Esto luego de que hace varias semanas en un allanamiento en su casa en Guayaquil le encontraron una pistola que él asegura le regalaron las propias Fuerzas Armadas cuando era presidente de la República, e inclusive le extendieron o le habrían extendido un carnet en el cual se aseguraba que el arma era para su protección personal y que provenía del armamento de dotación del Estado. En todo caso, el juez que lleva la causa en Guayaquil ha dictado una orden, un llamamiento a juicio en contra de Abdalá Bucaram por este supuesto tráfico de armas y municiones, aunque reiteramos, únicamente le encontraron una. Sí, efectivamente, ese argumento, claro, tendrá que ser rebatido de alguna manera por la defensa de Abdalá Bucaram,
No olvidemos que también el expresidente Lucio Gutiérrez apareció con una bazuca. No sé si funciona o no, pero era una bazuca. Supongo que no. Pero era una bazuca en las redes sociales diciendo que iba a bajarse a los de a los de la avioneta. Y claro, podría ser el mismo caso, ¿no? No estoy diciendo que se arme alguna cosa judicial contra el expresidente Lucio Gutiérrez, pero al expresidente Abdalá Bucaram se le arma una denuncia por tráfico de armas por tener una pistola. Entonces, digamos, esos son un poco por tráfico de armas y municiones, ¿no? Esas son las contradicciones de nuestra política. Y también concluyó una audiencia de 3 días en el caso SECOM. En este caso está procesado el exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado Espinel, y varias otras personas, algunos exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación, la SECOM, y también excontratistas como Carlos Bravo, quien era un ex productor de las cadenas y de algunos polémicos segmentos de las sabatinas de Rafael Correa. A ellos la Fiscalía los acusa por supuestas irregularidades cometidas en las contrataciones, en el caso en particular, la contratación de un camarógrafo en la ciudad de Loja, que al parecer hacía grabaciones para la SECOM, que luego pasaban por la empresa Gota Azul de Carlos Bravo. Les están acusando de peculado y la Fiscalía ha cerrado sus alegatos a lo largo de estos 3 días que ha durado la audiencia, pidiendo la pena máxima en contra de Fernando Alvarado y $225,000 de reparación al Estado ecuatoriano. Fernando Alvarado, de lo que se conoce la última vez que se le ubicó, se encontraba en el Hotel Meliá, Caracas, en la ciudad capital de Venezuela, al parecer bajo la protección del gobierno chavista de Nicolás Maduro. Él protagonizó una fuga espectacular, abandonando el grillete electrónico que tenía, trasladándose de Guayaquil a Quito y arrojando el grillete electrónico en una quebrada a pocos metros de la avenida Simón Bolívar a la altura de Guápulo. No se sabe. Ese tema quedó ahí, ¿no, Fermín? Es decir, nadie investigó cómo se fugó, qué pasó con el grillete. O sea, que alguien se fuga, bota el grillete y no pasa nada con nadie. Bueno, lo que pasó es que un tiempo suspendieron el uso de los grilletes, pero ahora están de nuevo funcionando, ¿no? Carlos Luis Morales, el recientemente fallecido prefecto de Guayas, tenía un grillete que suponemos es del mismo lote de grilletes chinos que compraron en su momento y que se denunció que no servían, pero bueno, ahí siguen, ¿no? No, a lo que me refiero es que ¿quién investigó sobre la fuga de Fernando Alvarado? ¿Cómo fugó? ¿Le abrieron el grillete? ¿Alguien le prestó la llave? Nunca asegura que es imposible romper el grillete. O sea, que nadie tiene una herramienta especial que no es que tiene nadie. Alguien le abrió el grillete entonces. Pero nadie investigó, nadie, no. Así es, que también supuestamente tenía vigilancia de la policía, pero esto tampoco llegó a ningún término. En todo caso, hay que ver la resolución de los jueces se conocerá próximamente. La audiencia ha terminado ya en el caso de Fernando Alvarado, en el que también han comparecido exfuncionarios de la SECOM y excontratistas de la misma Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. En otra noticia judicial, Renata Yalc, hermana del ex zar de la justicia correísta Gustavo Yalc, fue declarada culpable de tráfico de influencias. Ella se acogió al procedimiento abreviado en este juicio, en el que también está el ex presidente del Consejo de Participación y ex sacerdote católico José Carlos Tuárez. La señora Renata Yalc reconoció haber participado en este tráfico de influencias y se le ha condenado, después del procedimiento abreviado, a 1 año de cárcel. Además, creo que vamos a lo de los medios públicos, ¿no? Sí, bueno, hoy varios periodistas de Ecuador TV y El Telégrafo han informado en sus cuentas sociales, de sus cuentas de redes sociales, que por medio de un mecanismo bastante informal, por medio de WhatsApps, por medio de mensajito, les informaron que están cancelados, que finalmente esta empresa de medios públicos cuya liquidación se había anunciado, ha informado ya el despido de todos sus trabajadores
empezando por supuesto por los periodistas de Ecuador TV, El Telégrafo y otros medios públicos. La empresa de medios públicos, recordemos, surgió de la fusión de la empresa El Telégrafo, de la compañía El Telégrafo, que era una empresa de Guayaquil que pasó al Estado como consecuencia de la crisis bancaria, pasó al Estado, sus acciones pasaron a ser del Ministerio de Telecomunicaciones y también se fusionó con la empresa de Ecuador TV, de radio y televisión de Ecuador, que administraba en cambio un canal y una radio. Esto formó este pool mediático que en tiempos del correísmo era la punta de lanza de la propaganda oficial. El diario El Telégrafo, el canal Ecuador TV y la llamada radio pública. Sin embargo, en este gobierno, y al calor también de que cada vez hay menos disponibilidad en la caja fiscal, fueron achicándose significativamente, inclusive el diario El Telégrafo dejó ya de circular físicamente, quedó reducido a una página web, y el canal Ecuador TV, si bien ha tenido durante la pandemia, siguió desempeñando el rol de estación emisora de las cadenas nacionales, ahora finalmente ha sido cerrado. Entonces, varios de los periodistas que trabajan en esos medios han informado que les despidieron el día de hoy. Bueno, ahí lo que puedo informar también, Fermín, es que la directora del Telégrafo, Carla Maldonado, ha dicho que aún no se ha reunido el directorio de los medios públicos y que no hay una disposición aún explícita del cierre de los medios. Sin embargo, los colegas periodistas en sus chats, en sus cuentas de Twitter han señalado incluso que conocen que, por ejemplo, el destino de Ecuador TV, que Ecuador TV tiene una infraestructura bastante grande, tiene señal en todo el país, lo mismo que la radio pública. Solo 2 cadenas tienen, de radiales tienen alcance nacional real en toda la República, con repetidoras en todas las provincias. Una es privada y otra es radio pública. Tiene una infraestructura muy, muy fuerte, muy, muy completa. Entonces, al parecer no se sabe cuál será el destino de esto, pero por lo menos TV Pública se conoce por intermedio de los periodistas de este medio público, como medio oficial, que estarán pasando enlatados y estarán pasando programación internacional hasta decidir qué hacer. Es decir, la suspensión de sus noticieros, la suspensión de los... bueno, ahí tenemos, Romo tiene solo 30... Perdón que te interrumpa, pero se acaba de votar la moción en la cual se proponía que se elija a la abogada María Paula Romo como vicepresidenta de la República, 85 votos en contra y 33 votos a favor. Esto quiere decir que la Asamblea se fue por el camino que habíamos señalado, que era votar la terna, que era lo que les correspondía, en nuestra humilde opinión, les correspondía votar y pronunciarse a favor o en contra. Pues bueno, se emocionó el nombre ya de la señora Romo y ha obtenido solo 33 votos. Vamos a ver cómo le va al señor Roldán. Seguramente están preparándose ya para votar el nombre de Roldán. Eso hasta esta hora, entonces, 33 votos a favor, 85 en contra. Ya, correcto. También, Fermín, hay una noticia también de última hora en la cual la Corte Constitucional ha admitido una demanda del Contralor Pablo Celi por una, se llama de competencia, es decir, que la Corte dirima la competencia entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Administrativo. El argumento de la Contraloría es que ante la demanda interpuesta por el movimiento correísta, Cambio, la número 5, se presentó una demanda contra el Contralor Pablo Celi por injerencia, ¿no es cierto?, supuesta injerencia en el proceso electoral, después de la Contraloría ratificara un informe de incumplimiento en contra de 3 consejeros, los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral. Y recordemos que esto ocurrió el 22 de junio y faltan 5 días apenas
para que se cumpla el plazo de 30 días para que los consejeros o el Consejo Nacional Electoral decida o no la eliminación de estos partidos políticos, incluido Fuerza Cambio Ecuador, que es la número 5 y que hospeda, ¿no es cierto?, a los más connotados correístas. Bien, el Contralor acaba de pedirle a la Corte Nacional que dirima esta competencia electoral bajo el argumento de que no es el Tribunal Contencioso Electoral, porque no ha cometido ningún delito electoral, sino el Tribunal Contencioso Administrativo, el organismo natural que dirime o que evalúa o juzga las actuaciones de la Contraloría. Y la Corte ha admitido este pedido del Contralor, o sea, admitido no para aceptarlo, sino para estudiarlo. Ahí estamos con la votación. Si me permites, Juan Carlos, este es un tuit de Vicente Ordóñez, colega de Diario El Universo. Atención, ministra María Paula Romo, ministra de Gobierno, no logra los 70 votos para ser designada como vicepresidenta de la terna remitida. La moción presentada por Rubén Bustamante, entiendo que se trata de los 36 votos, entonces aclaramos, no son 33, son 36 a favor, 87 en contra, un blanco y 11 abstenciones, de un total de 135 legisladores presentes en el hemiciclo virtual de la Asamblea Nacional del Ecuador. Esto es lo que ocurre a esta hora, no precisamente, pues, les iba a decir en el Palacio Legislativo, pero no, ocurre a esta hora en el hemiciclo virtual de la Asamblea Nacional. Entonces rectificamos la información que habíamos dado hace unos minutos, no son 33 votos, son 36 los votos que ha alcanzado a favor, 87 en contra de la designación de María Paula Romo como vicepresidenta de la República. Requería de 70 para ocupar este cargo. Veamos, estaremos pendientes a ver si es que finalmente se decantan por la última de la terna, que como vos bien decías, Fermín, al parecer tiene cierto consenso entre los legisladores. Incluso el correísmo ha dicho que podría votar por la tercera de la terna, que es la actual secretaria nacional de aduanas. Así es, entiendo que es una economista de Guayaquil con una maestría en el exterior. El hecho de que sea mujer y guayaquileña también ha llamado la atención de los legisladores. No tiene vinculaciones con el círculo íntimo de la ruptura, como sí es el caso del señor Roldán. Y esto ha motivado que tenga un mayor apoyo, inclusive Pavel Muñoz. Ustedes saben, Pavel Muñoz, exfuncionario y portavoz del correísmo más duro, ha dicho que ellos estarían dispuestos a votar por la señora Alejandra Muñoz, coincidencia de apellido. Entonces, veamos qué ocurre, porque honestamente, si la señora Romo solo sacó 36, dudo mucho que le vaya mejor al señor Roldán. Pero vamos a seguir monitoreando eso, y mientras tanto, continuamos con este tema, ¿no? La Corte Constitucional, entonces, deberá dirimir la competencia electoral. Este es un pedido que ha hecho el Contralor, y la Corte deberá pronunciarse sobre si es el Tribunal Contencioso Electoral o es un Tribunal Contencioso Administrativo, en este caso que cabría el de la provincia de Pichincha, el que analice esta situación de qué pasa con los movimientos que deben ser eliminados, me parece, ¿no? Así es, así es. Esto está por resolverse. El Tribunal Contencioso Electoral tendría que definir en estos días, antes de que se cumpla el plazo. Antes, como te digo, son 30 días, y el 22 de julio, ya próximamente, en 5 días, ya se cumple el plazo que puso la Contraloría para que el Consejo Electoral, o sea, los 3 funcionarios dignatarios de mayoría del Consejo, los 3 consejeros, Atamaín, Acero y Cabrera, decidan rever lo que la aprobación de estos movimientos políticos. Entonces, esto puede ser este fin de semana, incluso que el Tribunal Contencioso Electoral tome una decisión, el Pleno del Tribunal tome una decisión. Y de ser así, al parecer el Contralor se ha adelantado a esta decisión, que supone contraria a sus posturas, y ha pedido la dirimencia a la Corte Constitucional. Eso es lo que está pasando en este momento en esa área.
Bueno, pues también básicamente a la pandemia. El Ecuador tiene hoy 72.444 casos y han muerto 8.680 personas en relación con la COVID-19, esta enfermedad infecciosa, esta peste que nos está afectando a nivel global y que tiene realmente pocas perspectivas. Las cifras en Quito tampoco son mejores y por eso hemos invitado esta noche a Sibel Martínez, quien forma parte de la Junta de Protección de Derechos Capitalina, para analizar. Ustedes pueden ver aquí, se han registrado 225 muertes inusuales en Quito en lo que va del mes y hay 10.386 casos en la capital. Esto es casi lo mismo que llegó a ver en Guayaquil en los peores momentos de la epidemia en Guayaquil, si bien parece que la mortalidad es menor, o por lo menos no hemos visto este horror surrealista de los cadáveres insepultos en las veredas, todavía no, pero que hay casos similares, hay casos similares. Y por eso queremos dar la bienvenida esta noche a Sibel Martínez. Ella es abogada de derechos humanos, es activista de derechos humanos y es parte de la Junta de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Buenas noches, Sibel, ¿cómo se encuentra? Fermín, Juan Carlos, buenas noches. Muy bien, escuchándoles con atención. Solo una precisión. Soy vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Las juntas de protección es otra entidad, pero formamos parte del sistema de protección de derechos. Sibel, ¿qué es el Consejo de Protección de Derechos de Quito? ¿Qué hace? Bueno, el Consejo de Protección de Derechos es un organismo autónomo y esto es importante comentarlo porque a ratos como que también pensamos que forma parte del municipio, ¿no? Somos un organismo autónomo que hacemos observancia a la política pública, transversalización de esa política. Bueno, pues trabajamos con 10 grupos de atención prioritaria, velamos porque la vulneración de derechos de estos grupos digamos, no se produzca y si se produce, efectivamente estamos ahí a efectos de garantizar el efectivo goce de sus derechos, ¿no? En esta pandemia es casi una situación supremamente desafiante trabajar con estos grupos y velar por su protección integral. Como sabemos, la pandemia yo creo que no solamente ha traído problemas de tipo de salud, sanitario, sino que ya estamos hablando de problemas económicos, sociales, que nos preocupan mucho, como ustedes mismos han comentado. En este caso particular, llevamos desde el 3 de junio, que pasamos a semáforo amarillo, se registraron en ese momento 3.842 casos y hoy tenemos 10.386 personas infectadas. Es decir, se ha triplicado casi ese porcentaje. Y hace que nosotros, digamos, como Quito, ¿no es cierto?, seamos la primera ciudad de Pichincha contagiada, ¿no es cierto?, en general, pero además nos pone a pensar qué va a suceder de aquí en adelante. Las camas, tanto en el sistema público como privado, sanitario, están desbordadas, todos sabemos eso, pero no hay una decisión, digamos, clara de lo que se debería hacer frente a esta situación. Y bueno, ahora último hemos visto incluso facturas en la desesperación de las personas que van a hospitales privados, 6 que hay aquí en la ciudad, y de repente, claro, como cualquiera de nosotros, pedimos que sea atendido nuestro ser querido y nos enfrentamos a unas cuentas exorbitantes, $70,000, $80,000. Y eso también nos preocupa muchísimo como Consejo de Protección. Eso, y como todo lo que ha sucedido durante la pandemia, porque algo que tenemos que comentar con claridad es que las políticas que se han tomado durante este confinamiento han sido políticas que no han tenido enfoque de género, enfoque humanitario, bueno, también enfoque de género, interseccional, no se ha valorado el interés superior del niño y vemos que hay situaciones bastante complejas que enfrentan nuestros grupos de atención prioritaria en el país y particularmente en Quito, ¿no? Entonces tenemos casos
terribles. Ahora justo por la entrevista revisaba una noticia de un diario de circulación nacional y veíamos que decía así una noticia que nos llama muchísimo la atención y nos duele el corazón, ¿no? Trabajadoras sexuales de aquí de Quito decían que en efecto, si es que no les mata el COVID, les mata el hambre. Y eso es lo que de verdad están enfrentando nuestros grupos de atención prioritaria: a hambre, desesperanza, incertidumbre. Y por supuesto, todo esto sumado a una salud mental precarizada, en donde tampoco se han tomado medidas o decisiones puntuales frente a nuestra salud mental. Y eso es importante también considerarlo. Se sabe por pandemias anteriores que la salud mental se ve disminuida, ¿no? En todas las personas confinadas. Hemos hecho frente en Quito y en el país a casos horrorosos en temas de violencia de género y de violencia contra los niños. También es algo que nos preocupa muchísimo, sumado a los adultos mayores que están abandonados, que son maltratados. Digamos, hay una gama de vulneraciones de derechos que de verdad nos preocupa. Sibel, ¿qué pueden hacer las entidades como el Consejo de Protección de Derechos de Quito precisamente para evitar esto que, en nuestra opinión, es abusivo? ¿Cómo pueden las clínicas privadas cobrar $70,000, quedarse con el cuerpo para cobrar la deuda? Que eso debe ser ilegal, pues yo no creo que se pueda uno adueñar de un cadáver. Y además, ¿cómo se pueden regular estos precios? ¿Debe el Ministerio de Salud tener un papel más enfático? ¿Debió el gobierno en el decreto de excepción establecer controles sobre el sistema de salud? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque tampoco se puede decir, este es una cuestión de oferta y demanda, y páguenos lo que estuvo circulando hace poco, no sé si usted vio, Sibel, una factura de una clínica, $50,000 le facturaban y 20,000 más a mano, parecía una servilleta sucia en una factura, supuestamente por laboratorios y por medicamentos, ni siquiera había un desglose, ¿no? Y eso es lo que están cobrando, ¿no? Eso al parecer ocurre. No, y está sucediendo, y en efecto, cuando yo revisaba esta factura, veía que además los rubros oscilaban entre $7,000 del especialista, $6,000 del médico no internista, y luego bajaba al residente que cobraba una cantidad similar, y la enfermera también. Entonces, claro, con 3, 4 pacientes recuperamos lo que no se ha podido, digamos, hacer durante un tiempo en estas clínicas y hospitales privados. A ver, yo creo que en efecto, por eso vuelvo a insistir que las políticas que se han tomado han sido sin enfoque de género, sin enfoque humanitario. Y dentro de este enfoque humanitario, en efecto, tiene que ver con estas decisiones, ¿no? O sea, qué interesante hubiera sido que entidades del gobierno, el gobierno nacional e incluso el gobierno local puedan hacer un análisis de estos temas y acordar con las clínicas y los hospitales un rubro específico de acuerdo a la emergencia, o si es que no era emergencia, entonces si el paciente tiene que pasar allá a una terapia intensiva, a otro valor y así. Y un ejemplo de esto tenemos en Perú, cerca de nosotros, ¿no? En donde efectivamente se acordó con el sistema de salud privado un rubro a ser pagado incluso por el Estado, por cada paciente que ingresa a los hospitales privados. Y ese rubro oscila en $15,000 o $15,500, imagínense, y va a ser pagado por el Estado. En este caso, además del dolor de perder a nuestro familiar, y como bien usted dice, Fermín, o sea, queda en prenda el cuerpo, no puede haber tanta inhumanidad en una situación así. Por eso es que nosotros, incluso como Consejo de Protección de Derechos, estamos por sacar un pronunciamiento en ese sentido, pidiendo además que, bueno, el Ministerio de Salud, que es el ente rector, llegue a estos acuerdos con las clínicas privadas. Y yo le diría, incluso en esta situación tan compleja que nos manejamos, debería haber un solo tablero de mando, si usted quiere, ¿no es cierto? O sea, que el Ministerio de Salud pueda incluso establecer y determinar en qué lugar o a dónde designan privados y públicos a los pacientes, y de esa manera garantizamos que todos tengamos
nuestro derecho, ejerzamos nuestro derecho a la salud en igualdad de condiciones, algo que no está sucediendo en este momento. Así es, Sibel, pero en concreto, ¿qué más se puede hacer? Porque está bien, los pronunciamientos sirven, las posiciones sirven, visibilizar esta situación sirve, pero ¿cómo se puede obligar a esto? O sea, a que el Estado ecuatoriano asuma esa responsabilidad. Y lo digo no solo el Estado, sino, por ejemplo, el municipio como el de Quito. A ver, yo conozco por familiares cercanos que en Estados Unidos las pruebas son gratuitas. Las asume el Estado, en este caso, uno de estos estados de la Unión. Y son gratuitas. Acá te toca pagar 160, 120, 160 dólares por una prueba. El municipio de Quito ha comprado 100,000 pruebas y deberían estas pruebas estar a disposición de la población. No puede ser que si por una prueba uno se ve obligado a pagar ese dinero y finalmente uno termina contagiando a su familia. Pongamos el caso que somos 4 personas y todos tenemos que hacernos la prueba, entonces no llegamos a fin de mes. O gente que vive del día no puede pagar eso. Entonces la gente, ya en el caso de las clínicas que le piden una tarjeta de crédito, como le pidieron a nuestra compañera Susana Morán, para atender a su padre, $5,000 de garantía a través de una tarjeta de crédito. ¿Sí? Y además una cuenta superior a los $15,000. No puede ser que las personas se vean abocadas entre la vida y la muerte, a morir porque no tienen dinero, ni para hacerse una prueba, ni para atenderse. Entonces el Estado, el municipio, etcétera, están violando el derecho a la salud de las personas. Así es, lo están violando y con mucha razón lo dices, Juan Carlos. De hecho, yo hablo del pronunciamiento porque nuestros pronunciamientos, aunque no lo crean, calan hondo en la sociedad e incluso en los gobiernos, el gobierno local y nacional que nos leen con atención. Pero más allá de ese pronunciamiento, lo que tú dices es cierto. En efecto, hay que acordar. Ahora, es un tema de voluntad política. Y les pongo un ejemplo muy claro. Cuando recién se iniciaba esta situación del confinamiento, de la pandemia, recuerden ustedes que el alcalde Yunda llegó a varios acuerdos, ¿no? Entre ellos a poder tener cerca de los hospitales lugares en donde los médicos podían quedarse, por ejemplo, o incluso con las funerarias. Lo mismo se puede hacer ahora. En el tema de las pruebas, que con total razón dicen $120 más 10 de envíos, es que vienen a domicilio, son valores inalcanzables para los grupos de atención prioritaria, para las personas además históricamente excluidas, que no tienen ingresos. Bueno, en efecto es así, y deberían ser gratuitos, y es algo que pasa por también este enfoque humanitario que se debe tener en toda decisión. Es imposible, inaceptable que las personas que además acuden, porque no es que no han acudido a estos hospitales Centinela, que ya de por sí nos dijeron que debíamos ir a acudir primero a ellos, y no pueden ser recibidos porque están saturados, de repente en la desesperación, ¿no? Acuden a una clínica privada y luego tienen que encontrarse con estas cuentas exorbitantes. Es ahí cuando deben tomar decisiones. Perdón, Sibel, Sí, un claro. momento. Tenemos un reporte de última hora desde la Asamblea Nacional con relación a la votación que se ha producido ya sobre el nombre de Juan Sebastián Roldán. La moción presentada por Noralma Sombrano, AP, para que Juan Sebastián Roldán, secretario de gabinete, sea designado como vicepresidente de la República, obtuvo 12 votos a favor de los 70 que se necesitan para su elección. Esto lo reporta el colega Vicente Ordóñez del Universo, que está siguiendo la sesión virtual. Podemos ver que en el hemiciclo virtual hay 137 legisladores conectados, 2 ausentes, 12 votos por el sí, 86 por el no y 35 abstenciones. Esta es la votación que se acaba de producir hace pocos momentos en el Poder Legislativo. Muchísimas gracias, Sibel, que nos continuamos contigo. Sí, claro. Yo lo que les comentaba es que en efecto hay que priorizar
sin lugar a dudas, la inversión en salud, pero es algo que no se ha hecho. Es decir, hay muchas interrogantes aquí. Hay que regresar al semáforo rojo. De repente estamos también desbordados en contagios. Entonces vamos a ir otra vez a este análisis que ya lo hicimos en algún momento respecto al tema de la indisciplina de las personas. Pero no pasa únicamente por la indisciplina. Pasa también por el hambre, por la necesidad de efectivamente abastecerse, de salir a trabajar en el día a día también, ¿no? Y que se están viendo contagiados, en donde no hay cercos epidemiológicos y donde las decisiones que se han tomado tampoco han tomado en consideración datos científicos y epidemiológicos, ¿no? Incluso la Organización Panamericana de Salud, dentro de sus recomendaciones, decía que toda transición, y dice, ¿no? Toda transición debe ser gradual, priorizada y planificada. Y en condiciones ideales, cada medida debe adoptarse con un intervalo de 14 días entre ellas. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿sabemos qué pasa si es que vamos a regresar al semáforo rojo, si es que habría esa decisión, que parece que no es impensada, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? No hay un protocolo al respecto, nadie nos dice qué hacer. Es decir, falta muchísimo todavía por analizar en estos temas. Más allá de esta situación tan compleja de la salud y de estas facturas exorbitantes y de esta falta de voluntad para tomar decisiones y acordar, ¿no? Hace tiempo ya nosotros habíamos comentado, incluso en algún momento pensábamos en la nacionalización de la salud pública. Vemos que es muy complicado aquí, como lo es la renta pandémica, por ejemplo, ¿no? Esta renta básica para todos, por las condiciones en que nos encontramos en el país. Pero yo me pregunto, si no habría tanta corrupción, si no habría tantos, ¿no? Robos, quizás podríamos alcanzar y pensar en esa renta pandémica, podríamos alcanzar a pensar en estos acuerdos entre salud pública y privada a efectos de que todos podamos acceder a esta salud en igualdad de condiciones. Pero claro, estas cosas no se dan y todas las decisiones, vuelvo a insistir, que se han tomado en estos temas han sido ausentes de un enfoque humanitario. Y nos vemos y nos deseamos, digo yo. La pregunta es, en algún momento, cuando sobrepasen, porque vamos en aumento, ¿no? No es que, a diferencia de Guayaquil, quizá, que fue explosiva esta contagio, aquí hemos ido de a poco creciendo en picos, pero hemos crecido, no estamos disminuyendo. Y entonces, ¿en qué momento se va a tomar una decisión en donde se priorice la vida y no la economía? Que también es importante analizarlo, ¿no? Con medidas políticas humanitarias. Bueno, de hecho ese ha sido un debate mundial sobre precisamente las acciones de desconfinamiento y los impactos que está teniendo. Lo que tenemos en las principales ciudades del mundo afectadas por la pandemia es que efectivamente algunas zonas están regresando a medidas más duras de restricción y lo que se llama esta restricción focalizada, no general. Entonces, pero esto depende del número de pruebas que se tengan, del sistema de vigilancia epidemiológica. En el Ecuador no la tenemos claro. Ahora, Sibel, hay una pregunta. Tú mencionabas al principio que se han topado con casos muy graves sobre violaciones de derechos humanos, sobre todo poblaciones más vulnerables y en situación de riesgo. ¿Cuáles son las principales violaciones que se dan a los derechos humanos en medio de estas pandemias? Bueno, yo creo que primordialmente comenzamos con los niños. Recuerden cuando simplemente de la noche a la mañana se cerraron sus escuelas. Sí. Y hasta el día de hoy no hemos podido resolver este problema de conectividad y de la posibilidad de que tengan medios telemáticos para poder estudiar. Luego de eso pasamos ya a una serie de violencia por confinamiento, en donde se vieron afectados niños y mujeres en mayor medida. Tenemos que lamentar, por ejemplo, la muerte de 19 niños en lo que va de la pandemia, en manos de sus cuidadores, quienes les deben cuidado y amor y de verdad han terminado en esta situación, ¿no es cierto? De igual manera han desaparecido casi 200 niños, se ha autoextraviado o han decidido irse de sus casas, la mayoría o el 70% de estas son niñas. Algo que nos preocupa, por ejemplo, es que cuando se le preguntó al vocero o el representante de la DINAPEN la razón por la cual se huían las niñas,
refirió que le llamaban sus novios. Y eso cierra la puerta a analizar otros flagelos como el matrimonio infantil, como efectivamente la trata, la explotación sexual. Pasamos también a lamentar una cifra enorme de 31 muertos, 31 muertes violentas en contra de mujeres, o sea, femicidios, para luego ver cómo, por ejemplo, personas migrantes, perdón, decidían incluso irse caminando del país a y hablo de las personas venezolanas, ¿no? Frente a esta adversidad que vivían. Adultos mayores abandonados en geriátricos a su suerte, muchos de ellos también con contagios y también víctimas de violencia. O sea, tenemos una gama de situaciones muy complejas. Y, por ejemplo, por cierto, hambre por doquier, ¿no? Todas nuestros grupos de atención prioritaria refieren eso, hambre, y cuando les es entregado estos kits alimenticios no tienen valor nutricional alguno, ¿no? Es decir, no es pensado para una situación así compleja. Y entonces hemos tenido que intervenir también buscando el poder apoyarles y aportar en esta situación a través del Banco de Alimentos, por ejemplo. Las mujeres trans que también ven mermados sus ingresos han tenido que escoger entre su trabajo sexual o el riesgo del contagio. Y bueno, les puedo hablar de una serie de situaciones, mujeres embarazadas, niños que no pueden acceder al control de niño sano, a vacunas, mujeres y niñas violadas que no pueden acceder a anticoncepción de emergencia. Hay una serie de vulneraciones de derechos que hemos visto con mucha preocupación, suicidios en niños, 10 en lo que va de la pandemia. De verdad que es muy, muy preocupante, porque yo advertí en algún momento, y lo vuelvo a repetir, esta crisis, en efecto, se ha demostrado que no solamente es sanitaria, es económica y social, y muy seguramente también si continuamos así, ciegos de enfoques, será humanitaria también. Y nos preocupa muchísimo, ¿no? Hoy, cada día hay algo nuevo. Entonces, hoy tenemos que lidiar con esta situación de la salud y del desborde del sistema de salud y la imposibilidad de pagar estas facturas, pero es una mancha más, digo yo, al tigre de todo lo que se ha evidenciado durante la pandemia. Sibel, ayer estuvo en este espacio el defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, quien ha propuesto públicamente, ha hecho un exhorto. Yo sé que estos exhortos defensoriales no tienen fuerza legal, pero ha hecho un exhorto para que Quito vuelva al semáforo rojo. Usted como quiteña, como defensora de derechos humanos, ¿qué opina al respecto? Porque no sería la primera ciudad que retrocede. Bogotá retrocedió, Santiago retrocedió, Buenos Aires retrocedió. ¿Por qué no vamos a retroceder nosotros? ¿Cómo ve usted esta posibilidad de volver al rojo? Como una posibilidad urgente y necesaria si seguimos con este ritmo de contagio. Y sabemos que es un tema complicado en temas de economía, ¿no es cierto? Porque también esa parte hay que valorarla. Pero yo digo, no podemos anteponer la parte económica a la vida, porque hacerlo sería una marcha fúnebre y no triunfal. Entonces, frente a esa situación, hay que analizar con claridad lo que está sucediendo. Llama la atención, por ejemplo, el 28 de junio, el alcalde Yunda advirtió que estaba pasando una situación así. El COE nacional, el COE provincial, el COE cantonal deben analizar ya si es que hay que regresar a semáforo rojo, hay que hacerlo, ¿sí? Estamos ahí, la pregunta es, ¿qué vale más, no es cierto? La vida, la integridad de las personas versus, y su salud, por supuesto, versus la economía. Y bueno, pues mañana vamos a tener que analizar otros temas, ¿no? Cómo recomponemos o reactivamos esa economía, pero también pensar cómo disminuimos esa brecha de desigualdad, porque si algo hizo el coronavirus, además de contagiar a las personas, es poner al descubierto esto, ¿no? La desigualdad en la que nos desenvolvemos. Entonces, no sacamos nada manteniendo a las personas en la situación en que estamos. Y yo vuelvo a insistir algo que decíamos desde que comenzó el confinamiento, y es que deberíamos ver a cada parroquia, ¿no?, como una unidad de confinamiento. Eso quiere decir que si es que
a ese barrio, a esa parroquia, por ejemplo, la vemos de esa forma y entregamos y nos garantizamos que haya un plan de alimentos, que esto no se ha dado todavía, y que efectivamente podamos garantizarle salud dentro de la parroquia. Y garanticemos a su vez, porque algo que no hemos visto, nos dijeron que nos confinamos, que no salgamos de casa, pero claro, en el hacinamiento, en la falta de vivienda, en la falta de salud, de economía, de alimentos, la gente termina saliendo. Es decir, si mi hijo tiene hambre, yo voy a hacer lo que sea para buscarle alimento, ¿no es cierto? Pero si entonces comenzamos a pensar en unidades de confinamiento, podríamos bajar ese índice de contagio y bueno, pues ahí sí vemos lo que de verdad se habla tanto y aquí parecería que no existe, que es de esta mancomunidad, de esta solidaridad que debe darse en estas situaciones, ¿no? Me Ahora, parece que por ahí también podría pensarse. ahora, Sibel, claro, hay algunas alternativas, epidemiólogos muy connotados, gente que sabe de salud pública, ha planteado alternativas, es decir, no es la primera epidemia que pasa el mundo, entonces, o el Ecuador, entonces hay claramente formas de enfrentar esto. Sin embargo, hay varios factores. Ni el gobierno ni los municipios han tomado en cuenta a la comunidad en este proceso. O sea, las comunidades, los barrios, las ligas barriales, las asociaciones de comerciantes, etcétera, etcétera. No están tomadas en cuenta para el tema de la corresponsabilidad. Y tampoco, ahora tú planteas el dilema entre la economía o la vida, y claro, es un dilema muy difuso porque también en el tema de la economía o la vida, los ciudadanos son los que tienen que decidir. Es decir, en otros países, el Estado o quien sea autoridad en ese momento, en una situación como esta, excepcional y de emergencia, toma a su cargo o la economía y la vida. Pero en este caso, en el Ecuador, ni la economía ni la vida es responsabilidad de las autoridades. ¿No es cierto? Entonces hay un problema ahí. Ahora, a mí me preocupa el dato que tú has dado de 200 niños y niñas desaparecidos. Esto es de Quito, entiendo, pero esto, ¿por qué se da? O sea, ¿cuál es la razón de esto? Además, ¿esto es un registro certero? ¿Puede ser un subregistro? ¿Cómo miran ustedes esta situación? Bueno, es ¿Cómo un llegaron a registro ese nacional. dato, además? No, perdona, ¿cómo llegaron a ese dato? Bueno, es un registro nacional, no es dado por nosotros, es fuente oficial, la Policía Nacional, la DINAPEN específicamente. Eh, y lo que tú dices es cierto, o sea, hacer un análisis de por qué en pleno confinamiento un niño decide salir del hogar, abandonar su hogar, nos debe llamar la atención y obviamente preguntarnos como sociedad qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque la mayoría de ellos se van por maltrato, se van también, de acuerdo a lo que decían la DINAPEN, por uso de drogas y alcohol, que es igual violencia, maltrato, y por eso decía, como justificativo que sus novios o novias las llaman, y eso me parece que también, como les decía, es cerrar esta posibilidad de investigar y de entender que hay otras pandemias que están detrás de esta pandemia, ¿no? Y la violencia es una de ellas. Lastimosamente, este dato, bueno, como es a nivel nacional, nosotros hemos pedido tanto a Fiscalía como al ECU 911 estos datos y no logramos tener, y eso nos preocupa, un desagregado que nos permita ver con claridad lo que está pasando. Y cuando me refiero a un desagregado, por ejemplo, si el ECU 911 da una cifra, nosotros queríamos saber de esa cifra, cuántas correspondería a niños, niñas y adolescentes que estaban pidiendo ayuda, porque de esa forma vamos a saber si pueden pedir ayuda, por ejemplo. Y no nos han entregado todavía ese dato, un dato muy importante para poder restablecer una ruta de atención también. O sea, la situación aquí ha cambiado para todos y frente a esa situación no podemos seguir con las mismas rutas de atención y prevención, ¿no? Si los niños no pueden salir de casa, ¿cómo piden ayuda? Si para una mujer ya es grave pedir una ayuda, imagínense para un niño llamar al 1-800 delito. ¿Cómo marco delito? Preguntan los niños. Entonces, claro, hay que repensarnos la protección integral de los grupos de atención prioritaria, de los niños en particular, que a mí básicamente me preocupan muchísimo, muchísimo, porque estos datos son aterradores. Yo creo que
quienes han llevado la peor parte, sin lugar a dudas, es la niñez y la adolescencia. Entonces, cerrar los ojos a una realidad que estamos viviendo, con un desempleo enorme, ¿no es cierto? 270,000 personas han dejado de estar vinculadas al Seguro Social en lo que va de la pandemia. Es decir, la falta de empleo sumada al confinamiento, sumado a que ya somos una sociedad violenta, no cerremos los ojos de esa realidad. Entonces, confinarnos 24/7 con los agresores, o sea, crea un terreno fértil para que cualquier forma de violencia se produzca, que es algo que ya está pasando. Y si a eso le sumamos el hambre, la desesperación, por eso yo digo, o sea, aquí no es una situación de ver los números así y simplemente no pensar en que mañana podemos tener una crisis humanitaria de grandes y graves proporciones, con un subregistro enorme. Porque, y con eso contesto lo que me preguntabas. Por supuesto que hay un subregistro. Recordemos que antes de la pandemia, 40 niñas daban a luz a la semana, producto de violación. 14 niñas menores de edad, de 14 años, ¿no? Menores de 14 años. La gran mayoría producto de incesto. ¿Qué podemos esperar de este confinamiento? Entonces, frente a esa situación, yo digo, ¿cuáles son las políticas o las decisiones que han tomado los gobiernos locales y nacionales frente a esta situación? En donde podamos de verdad decir, estamos protegiendo a los grupos vulnerables. No vemos ninguna. Más bien, cada vez se incrementan estas vulneraciones, ya no alcanzamos, digamos, a redireccionarlas. En algún caso, nosotros no hacemos patrocinio, digamos, directamente en el Consejo, pero entonces estamos vinculados con el sistema de protección de derechos y hemos visto casos, como les comento, en todas estas situaciones que les dije, e incluso en el medio digital, que es otra cosa que nos llama la atención, ¿no? Cómo se ha disparado en este tiempo estas vulneraciones de derechos de tipo sexual. Es una serie de situaciones. Otra cosa que falta y que es importante también comentar, de acuerdo a lo que tú me decías, Juan Carlos, pero si ni siquiera mascarillas tienen las personas, gratis. O sea, para una mascarilla que cueste 50 centavos, en otra situación uno decía, bueno, hasta la compras, ¿no? Pero hay gente que no tiene ni para mascarillas. Y entonces cuando vemos que en efecto hay una situación tan compleja como la que estamos viendo ahora, en donde no hay voluntad para poder solventar todas estas vulneraciones, porque de verdad que pasa por un asunto de voluntad política, nos preocupa muchísimo, de verdad que nos preocupa muchísimo. Ahora, ¿qué vamos a esperar? La pregunta aquí es ¿cuándo, en efecto, se van a tomar medidas para poder garantizar que no existan contagios o más contagios de los que ya tenemos en Pichincha, en Quito específicamente, y que también todas estas vulneraciones de derechos de alguna manera vayan de a poco siendo revertidas? Pero vemos con mucha preocupación cómo día a día más bien se cierran servicios de atención. Los guaguacentros se cerraron, por ejemplo, y daban atención a 9,000 niños. Y ahora se decidió ir al semáforo amarillo y con ello las madres de familia y los padres tienen que trabajar. La pregunta es con quién se quedan los niños, por ejemplo. Y eso tampoco se ha podido solventar. Entonces, hay una serie de situaciones que nos dejan más dudas que respuestas y que de verdad no depende de nosotros también. Nosotros podemos todo el tiempo llamar la atención, decir por aquí hay una vulneración o incluso pedir se modifiquen ciertas situaciones o pedir al Estado, como en el caso de salud, que actúe como lo que es un garante de derechos. Pero tampoco podemos exigir que tengan estos enfoques y que cada decisión que se tome velen por no vulnerar derechos. Yo creo que también pasa por un tema de empatía política, digo yo. Ver una ley humanitaria en donde, por ejemplo, no se trataron temas tan importantes en beneficio de la ciudadanía, en donde, por ejemplo, estas pensiones de alimentos que se reducen al igual como incidente, ¿no? Como se reduce el sueldo del alimentante, entonces vemos que no pasa nada, ¿no? O sea, hay que reducir y todo es así, pero ¿y los niños? ¿Y qué pasa con las mujeres, cabezas de familia? ¿Y qué pasa con esos adultos mayores?
Y en general, ¿qué pasa con todos? Porque, por ejemplo, en un tema de salud mental, todos estamos afectados hoy por hoy. Y no tenemos ni atención primaria y peor aún contar, ¿no?, con una posibilidad de acceso inmediato para prevenir situaciones tan complejas como no hace mucho ese padre en Isla Trinitaria que decidió quitarse la vida, pero primero mató a sus 3 hijas. Son temas desgarradores, pero esa es la realidad desde la óptica de los derechos humanos. Gracias, Sibel. Bueno, vamos a estar pendientes de esta situación y de cuál es la situación de los derechos. Hay todavía mucho por hacer en el tema. Sí, tenemos una noticia de última hora. Alejandra Muñoz ha sido electa vicepresidenta de la República, la tercera de la terna, y se produjo lo que Fermín Vaca predijo. Sí, así es. Bueno, y eso que no estamos aquí de brujos, pero queremos mostrarles, en este momento ya hay una serie de publicaciones en redes sociales. Estamos teniendo en pantalla la publicación que ha hecho el colega nuevamente, el veterano cronista legislativo Vicente Ordóñez. Atención, Alejandra Muñoz es designada como vicepresidenta de la República en reemplazo de Otto Sonnenhorstner. Por ella votaron Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, Suma, Independientes, parte del morenismo de AP, BIN y Creo. Ha superado los 70 votos. Recordemos, la señora Alejandra Muñoz era hasta hace pocos minutos directora de la aduana del Ecuador. Es una economista de Guayaquil, según tenemos entendido. Ustedes pueden ver, ha formado parte del equipo de gobierno del presidente Lenín Moreno y al parecer también del entorno del vicepresidente Sonnenhorstner. Aquí hay una publicación que ella ha hecho en su cuenta de Twitter el día 7 de julio, dedicada a Otto Sonnenhorstner. Precisamente cuando él renunció, le dijo: llegaste a dar luz y la diste, viniste a desbordar servicio y lo hiciste. Tu serenidad y sabiduría nos contagió, que con la libertad que hoy escoges tu camino, lideres siempre todo lo que hagas y que tu vida esté llena de bendición. Estas las palabras que le dedicó la señora Alejandra Muñoz, nueva vicepresidenta de la República, a su antecesor Otto Sonnenhorstner. Al parecer, una persona también muy religiosa. Su definición dice: Dios, mi familia, mi país y su gente, integridad y servicio, y actualmente es la nueva vicepresidenta constitucional de la República. Estamos viendo con cuántos votos exactamente estoy pidiendo a nuestros, continúa la votación, me reporta nuestra colaboradora, nuestra community manager, Yasmina Ojeda, quien está siguiendo este proceso. Continúa la votación, pero hasta este momento hay 75 votos a favor y 22 apenas en contra. Eso quiere decir que se logró lo que se había anticipado en horas de la mañana, que la tercera persona de la lista, una joven profesional guayaquileña, iba a ser el candidato de consenso y por la cual se ha decantado el correísmo y la mayor parte del bloque morenista. Recordemos que el bloque morenista no es precisamente una cuestión monolítica, sino más bien muy variopinta. Más o menos la mitad ha votado por ella, la otra mitad era la que estuvo, la que apoyó con un poco más de 30 votos a María Paula Romo y apenas 12 votos al señor Roldán. Esto ha sido verdaderamente lo que se había anticipado y de esta manera ya no hay ninguna duda. La Asamblea se ha pronunciado, ha elegido a una de las personas de la terna y me parece, Juan Carlos, que ya está el asunto claro, ¿no? Bueno, voceros, gente que apoya al gobierno desde redes sociales también ha enviado sus felicitaciones por este nombramiento. La noticia no tanto es el nombramiento de la señora Muñoz, sino que María Paula Romo no fue electa vicepresidenta de la República, y de alguna manera, por ejemplo, periodistas como Carlos Vera ha dicho: este momento, una dama de hierro, felicitaciones, tiene un currículum interesante, María Alejandra Muñoz,
ha tenido una destacada actuación en el tema de las aduanas, vale decirlo. Fue una de las que denunció, o la que persona más abrió las denuncias y abrió la información en el tema de los vehículos importados con las discapacidades y otro tipo de situaciones que se han dado aquí en este país. De todas maneras, con esto se legitima a través de la Asamblea también la segunda magistratura, y el gobierno obtiene de alguna manera una votación no esperada, porque era parte de la terna, es decir, era una de las opciones del presidente de la República. Y con ello aleja también la polémica y el conflicto que pudo haber generado el paso de María Paula Romo por el Ministerio de la Ley. Es decir, eso es importante, y esto estabiliza de alguna manera la institucionalidad con este nombre que ha sido votado por tener la menor cantidad de resistencias. Bueno, veamos qué va a pasar. Juan Carlos, estamos viendo en pantalla el hemiciclo virtual. De los Sí. 35 legisladores, 135 legisladores que se conectan, 2 ausentes, 75 a favor de la señora Muñoz, 22 en contra, 0 blancos y 34 abstenciones. Reiteramos, esta es la votación final con la que se ha elegido a Alejandra Muñoz como vicepresidenta, la cuarta vicepresidenta de la República en este periodo de Lenín Moreno Garcés. Esperamos que sea la última, ¿no? Ojalá termine el periodo la señora Muñoz, porque ese puesto está salado, creo. Muñoz obtuvo 75 votos afirmativos, hay 22 en contra, 38 abstenciones y 0 blancos. ¿Qué te parece, Sibel? ¿Qué te parece, Sibel, la nueva vicepresidenta de la República? No es una figura muy conocida del gobierno, pero bueno, al parecer es una persona con formación, con trayectoria. ¿Cómo ves esta designación? Bueno, me encanta que tenga un masterado en género de lo que estaba viendo y de violencia, lo cual, en contra de las mujeres, lo cual debe ser una persona muy sensible. Bueno, y siempre no está nada mal que una mujer nos represente. Yo lo único que digo es quienes estén en el poder hagan todo lo posible para mejorar estas situaciones que hemos conversado ahora, y por supuesto que se erradique sobre todo temas de corrupción, que todo se piense en favor de nuestra sociedad, que ya está venida menos con este confinamiento. Y sobre todo que es bueno entrar siempre por la puerta grande, ¿no? Por la ventana. Entonces, si se ha decidido que ella sea, pues en buena hora. Ojalá nos represente bien a las mujeres. ¿Es esta una derrota política para la ruptura? Yo pienso que sí, pero también creo que a momentos es un poco producto de varias decisiones que se han tomado durante este tiempo, ¿no? Para ninguno de nosotros puede ser ajeno que han habido algunas vulneraciones de derechos y que eso de alguna manera ha pasado su factura hoy por hoy. Eso sumado también a toda esta serie de corrupción que ha salido a flote, tiene a la sociedad, digo yo, pendiente y pidiendo cuentas, ¿no? De esa cirugía mayor que en algún momento nos ofrecieron, pero que a ratos parecería ser que era un lifting, nada más. Ojalá no sea así y podamos, al último de los últimos, mejorar en beneficio de nuestro país en general. Este confinamiento, esta pandemia debe obligarnos a ver las cosas de diferente forma, si no hemos aprendido nada. Y por supuesto buscar otros actores políticos. Creo que los que hoy por hoy están, parecería ser que ya se han quemado, ¿no? Muchas veces no por sus actuaciones, pero sí por todo, además, lo que han tenido que vivir. Sin embargo, creo que hay otra gente valiosa también que podría aportar muchísimo al país, y no necesariamente políticos. Quizá eso también habría que pensar. De acuerdo, muchas gracias, Sibel, por haber estado con nosotros y también comentar los temas de la coyuntura nacional política. Esperemos que después ya de esta tormenta que se armó por el tema de la vicepresidencia, los hechos vuelvan a lo que es de verdaderamente importante, precisamente de lo que estábamos hablando, la protección de derechos. La epidemia no ha terminado, la epidemia es una realidad terrible para
muchas familias del Ecuador, y eso hace que debamos volver los ojos a ver cómo solucionar esta situación y salir avantes, sobre todo manteniendo el derecho a la salud, a la vida y a la integridad personal de todos y cada una de las personas, sobre todo los más vulnerables. Gracias, Sibel. Ha sido muy ilustrativa tu presencia. Volveremos a conversar. Nos preocupan mucho los temas que nos has planteado y seguiremos en ese camino. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Ha sido Sibel Martínez del Consejo de Protección de Derechos de la Ciudad Capital. Y vamos a ver la reacción que el presidente de la República ha publicado en su cuenta de Twitter hace contados minutos. El presidente Moreno en Twitter: felicitaciones, María Alejandra. Le invito a no perder ni un minuto en la tarea de fortalecer nuestra democracia. Saludo la jornada de hoy de la Asamblea Ecuador, que designó a Alejandra Muñoz como vicepresidenta de la República. Juntos, Ecuador. Esta ha sido la reacción que ha emitido el presidente de la República, Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter, Juan Carlos. Sí, yo creo que la sacó barata el gobierno, porque lo peor hubiese sido que el Congreso se niegue a votar y se haga un pequeño conflicto que no es deseable en este momento. Es decir, que se admite una resolución, como pretendía el correísmo y los socialcristianos, como siempre juntos, para devolver la terna, ¿no? Entonces, claro, hubiera generado un conflicto adicional de los que ya tenemos. O sea, el país está crispado, está preocupado, está con miedo por la pandemia, y bueno, esperamos que María Alejandra Muñoz, esa es una reacción de María Paula Romo, veamos qué dice. Ahí está la foto. Sí, es una reacción de María Paula Romo en su cuenta de Twitter. María Alejandra Muñoz será una gran vicepresidenta. Como funcionaria tiene todas las cualidades: inteligencia, entrega, honradez, preparación. Pero sobre todo, y lo más importante, es un extraordinario ser humano. Éxitos y mucha suerte, y está ilustrado con una foto de la señora, como precisamente una foto de la terna, ¿no? Los tres de la terna aparecen ahí, en los brazos del señor Roldán, las dos funcionarias. Esto es lo que ha reaccionado. Que esa concordia perdure y para el bien del país. Y luego creo que debemos dedicarnos como país también, como digo, a salir de la pandemia con la mayor dignidad posible y con el menor costo posible. Y esa es nuestra tarea este momento para el Ecuador. No ha reaccionado todavía María Alejandra Muñoz, al menos no en su cuenta de Twitter, pero como les habíamos comentado, su última publicación es del día 12 y se refiere a la cuestión del camarón. Recordemos que China había impuesto o mantiene todavía restricciones al camarón ecuatoriano. Bueno, aquí tienen ustedes en pantalla, María Alejandra Muñoz, nueva vicepresidenta de la República electa hace pocos minutos en el pleno virtual de la Asamblea con 75 votos. Silvia, buen día. En su cuenta de Twitter, la abogada guayaquileña, defensora de derechos de igualdad, señala: tenemos nueva vicepresidenta, una mujer honesta, comprometida con el servicio público, absolutamente íntegra, quien en este nuevo reto además contará con el apoyo de María Paula Romo. Para quienes festejaban la derrota de María Paula Romo, al parecer la interpretación de la gente que la apoya es todo lo contrario. Sí, ahí tenemos en pantalla Silvia Buendía, ¿no? Pero sí. Bueno, Silvia Buendía, simpatizante de la ruptura del entorno de la ministra, ¿no? Sí. Entonces no me sorprende que ahora digan pues que esto no es una derrota política, pero bueno, cada cual es libre de hacer la interpretación que crea. Así es un tema de interpretación de los hechos. Ustedes sabemos que la política da para todo. Martín Payares, periodista, colega, amigo, miembro del portal Cuatro Pelagatos, dice: el propio gobierno abrió la ventana para que Romo pierda la vicepresidencia. Colocó en tercer lugar de la terna una candidata que no generaba ni resistencias, ni tenía la carga política de Romo o Roldán. Bien, esta interpretación, por ejemplo... Es un buen punto, ¿no? Este es un buen punto, Juan Carlos. O sea, ¿por qué no le pusieron de plano a la señora Muñoz y se evitaban el conflicto político? Bueno,
ahora aparece como una genialidad del gobierno. No es una genialidad del gobierno. Yo creo que había absolutamente la intención de poner a María Paula Romo en la primera, ser la vicepresidenta. Pero lo que está claro es que María Alejandra Muñoz no es de ninguna manera una persona alejada, ni en amistad, ni compromiso político con María Paula Romo, ni con la ruptura, ni con el presidente de la República. No es el caso que se dio, por ejemplo, es que yo digo lo que decía el otro día Fermín, cada momento político tiene su contexto. Vamos a ver, María Alejandra Vicuña, que fue electa. ¿Por qué fue electa María Alejandra Vicuña en su momento? Porque había un momento político que determinó, ¿no es cierto?, su elección. Este momento político estaba caracterizado por la ruptura que se dio entre el correísmo duro de Alianza País y el gobierno de Lenín Moreno. Entonces lo que quería dar el presidente era una línea de continuidad, ¿no es cierto?, a un proyecto político, y eso representaba a María Alejandra Vicuña. Otto Sonnenholzner representó otro momento político, y ese momento político fue que había un acuerdo, ¿no es cierto?, con los sectores de centro-derecha de Guayaquil y sobre todo también empresariales. Otto Sonnenholzner representó ese acuerdo. O sea, había alguien que lo empujaba a él, o sea, a ese cargo. Recordemos, él no pertenecía a ningún, fue una persona absolutamente independiente, recordémoslo así, ¿no es cierto? Y bueno, él se va con las dudas de su partida, evidentemente, y hoy María Alejandra Muñoz representa otro momento político. Yo creo que la terna fue pensada inteligentemente, y yo había conversado con alguna gente del gobierno antes de esta elección, preguntándome por qué habían puesto a María Alejandra Vicuña, y me decían, evidentemente es la persona adecuada. Si es que es electa, las cosas no cambian. Y yo creo que es por ahí. Tenemos otro comentario del colega Luis Vivanco. El colega Luis Vivanco dice, de María Alejandra Muñoz, si bien es del círculo de ruptura y muy cercana a Roldán, he escuchado buenos comentarios en su gestión de aduanas. Espero que le vaya bien en un gobierno al que cada día le va más mal. Esto dice Luis Eduardo Vivanco, director de La Posta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Fermín, yo creo que están echadas las cartas. Digamos, es un cargo que, como tú dices, está salado. Esperemos que le vaya bien. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos también a Sibel Martínez, quien ha estado esta noche con nosotros hablando sobre derechos humanos, pandemia y grupos vulnerables en Quito. Estamos agradecidos de su sintonía en este espacio. Les invitamos el día lunes a partir de las 19:30 para la interpretación, el análisis y la información aquí en Revista Plan B. Muchísimas gracias. Hay una noticia de última hora, Fermín. Edison Toro, gerente de medios públicos, ha desmentido que existan despidos. Dice que él no ha firmado ningún despido, que no hay esa decisión. Es la información oficial que se tiene desde esa gerencia. Sin embargo, insistimos, las versiones de una muy buena cantidad de compañeros, colegas, trabajadores de los medios públicos señalan todo lo contrario. Veamos qué es lo que pasa el día de mañana. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente.
Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.